Este es el entorno en el cual ocurre el desove natural de las especies salmonídeas, en este caso el salmón chinook, donde ellos buscan el mejor lugar en cuanto a sustrato, calidad de agua, profundidad y algunos parámetros importantes del agua como la velocidad. Y eso lleva al cortejo y finalmente al desove, donde se busca también al mejor individuo para realizar el proceso de fecundación y así tener una descendencia viable con la mayor calidad genética posible. Lo mismo ocurre con el salmón del Atlántico. Aquí se observa el proceso de desove y fecundación, pero aparecen mayor competencia desde el punto de vista de las capacidades que tienen los machos para poder fecundar, y como ustedes observan ahí se ven varios machos satélites donde la mayoría son machos precoces, donde el macho grande no está buscando un competidor de pequeño tamaño, sino está preparado para pelear con un pez similar a él, y no se da cuenta que estos pequeños peces pueden fecundar un alto porcentaje de los huevos. En cambio, en condiciones artificiales, los salmónidos sufren una disfunción reproductiva que les impide desovar. Por lo tanto, eso significa que están en condiciones como las que ustedes observan ahí, un estanque desde el punto de vista del acuicultor de muy buena calidad, pero desde el punto de vista de la reproducción de los peces no reúne las condiciones para realizar el desove espontáneo dentro de los estanques. Por lo tanto, deben ser evaluadas su madurez permanentemente para extraer del estanque aquellas hembras que ya están ovuladas y proceder a fecundar artificialmente los huevos. Debido a estas condiciones que no reflejan el ambiente natural en que ellos desovan regularmente, el salmón del Atlántico, por ejemplo, a pesar de ser un pez muy grande, se le extrae una pequeña cantidad de semen mediante masaje abdominal o fundamentalmente con una cánula, como lo que observan ahí, y igual este volumen de semen extraído es muy poco. Por lo tanto, regularmente se debe utilizar otros protocolos para obtener mayor cantidad de semen de estos especímenes que tienen varios años de criadero. Por lo tanto, significa que hay una alta inversión en ellos. Este es el testículo de un macho después de extraer el semen mediante cánula, y como hay una alta inversión realizada en estos individuos, ahora se saca el testículo y se macera después de eliminar todos los restos de sangre y vasos sanguíneos que se pueda eliminar para no contaminar las muestras, y luego se procede a realizar cortes longitudinales a lo largo del testículo con el fin de extraer la mayor cantidad de espermatozoides, ya que en este testículo no solo hay espermatozoides, sino también muchas células de la línea de la espermatogénesis que están inmaduras, por lo tanto deben ser eliminadas. Una vez extraído el testículo, se introduce en una bolsa de nylon limpia y nueva y se diluye el mismo volumen de semen del testículo con un diluyente espermático. Luego se agita suavemente, evitando realizar cambios bruscos de temperatura en la muestra, y se espera que los espermatozoides sean liberados del interior del tejido del testicular. Luego de extraer los restos de tejido testicular, se deja todo el diluyente espermático que está con espermatozoides, aparentemente, y se debe almacenar hasta que se tengan los resultados de los exámenes ictiopatológicos. Si el macho está sano, para alguna de las enfermedades peligrosas, IPN, PKD, SRS, se utiliza el semen, si no es eliminado, y se mantiene en estos sistemas de refrigeración a 4 grados Celsius con alto oxígeno para evitar la pérdida de calidad en las células espermáticas. Los espermatozoides en peces se caracterizan porque, tal como se observa en la figura A, no tienen acrosoma, y la pieza media es muy pequeña, y ahora en la figura B se puede ver la cabeza con la cromatina bien condensada. Debajo de la cabeza, en la pieza media, se observan muy pocas mitocondrias. Estos son espermatozoides del salmón del Atlántico y solo tiene una mitocondria, donde se puede ver ahí en la letra D que es una pequeña porción de un bajo número de mitocondrias, y por eso se habla de un anillo mitocondrial en peces. El flagelo en general, como es un aqua espermatozoide, tiene membranas natatorias, donde se puede observar en la figura C cómo están dispuestas de forma lateral para facilitar el desplazamiento en el agua, y en la figura D se observa claramente
la fosa citoplasmática, donde aquí se observa con más detalle una porción de la pieza media hacia la región superior, donde se puede observar que está en la estructura flagelar típica 9+2 en la porción central, y también se ve la mitocondria con algún artefacto, por eso se ve tan grande. En la porción anterior de la cabeza del espermatozoide se observa que no hay acrosoma, ahí se ve la cromatina muy condensada, muy oscura, lo que es propio para poder facilitar la natación del espermatozoide. Y la otra característica que indicábamos de este espermatozoide es que en la pieza media se observan solo unas pocas mitocondrias, aquí se observa con microscopía. En esta figura, desde la línea roja hacia arriba, muestra lo que es el comportamiento del espermatozoide en el interior del testículo, y de la línea roja hacia abajo está en el medio acuático, como lo muestra al lado izquierdo de la figura. Entonces, estando en el fluido seminal, en el interior del testículo del espermatozoide, no hay actividad flagelar, por eso el flagelo aparece recto. En el caso de los salmónidos, por ejemplo, se encuentra en el interior del testículo con unos altos niveles de potasio y en un medio que es isosmótico. Una vez que toma contacto con el medio acuático, llega a un medio hipotónico, por lo tanto los niveles de potasio van a bajar, y además esos medios acuáticos, regularmente los salmónidos viven en ambientes que son aguas duras, muy ricas en calcio, por lo tanto esa reducción de los niveles de potasio y el aumento en los niveles de calcio generan toda una cadena. Las funciones espermáticas, utilizadas regularmente para evaluar la calidad del semen o de un espermatozoide, eh, son la motilidad por su facilidad para medirlo, y algunas funciones espermáticas que se pueden determinar mediante citometría de flujo, como es la fragmentación del DNA, que está a la izquierda en este gráfico, en la integridad de la membrana citoplasmática, que es la segunda grupo de columna, el potencial de membrana mitocondrial y por supuesto la motilidad. Como ustedes observan ahí en la figura, los niveles de fragmentación de ADN son muy bajos regularmente, y el semen fresco, que es la columna más de la derecha de cada grupo, se puede observar que siempre tiene muy bajos niveles de fragmentación de ADN que no superan el 5%, de manera que es un buen indicador de la calidad espermática. La integridad de la membrana plasmática, que es el segundo grupo, como ven, la mayoría de las células que se utilizaron aquí, otra vez el semen fresco es la columna de la derecha, la más oscurita, muestra que prácticamente todas las células, independientes del tratamiento en que están, tienen un alto porcentaje de las células, casi un 100%, la membrana plasmática íntegra. El potencial de membrana mitocondrial, que es el tercer grupo de columna, pueden observar ustedes que el semen fresco es el que tiene los mayores niveles de células con potencial de membrana mitocondrial alto. Eso significa que ellas tienen la capacidad de producir energía y permitir que el espermatozoide se mueva. Y después están los otros dos parámetros que más se utilizan para evaluar la calidad espermática en la piscicultura, como es la motilidad, porque lo puedo hacer en un microscopio óptico, y eso claramente es muy fácil de hacer, lo puede hacer cualquier trabajador, un técnico o cualquier profesional. Y también la capacidad fecundante, como se indicaba recién, el espermatozoide, mientras está en el fluido seminal, en el interior del testículo, no se va a mover. Una vez que es eyaculado y toma contacto con el medio acuático, ya sea agua marina o agua dulce, o un suero fisiológico si está en fecundación artificial, el espermatozoide se activa. Y aquí se puede observar cómo la energía se empieza a desplazar desde la pieza media del espermatozoide hacia el extremo del flagelo para permitir la actividad flagelar. Con luz estroboscópica se observa muy bien la onda flagelar, cómo se transmite desde la pieza media hacia el extremo del flagelo en estos espermatozoides de Turbot. Estos son espermatozoides de Turbot, y se puede ver cómo cuando se cambian las condiciones ambientales, la motilidad se detiene inmediatamente, pero si se modifica, se activa nuevamente.
Este video es muy bonito porque la pipeta que se observa está inyectando activador en el lado izquierdo, por lo tanto los espermatozoides, a la medida que se acercan a ella, empiezan a activar su motilidad. Fíjense cómo vienen desde la derecha sin actividad flagelar, pero a la medida que se acercan a la pipeta del lado izquierdo, se puede observar cómo empieza a activarse su motilidad. Incluso van a observar algunos que de repente se quedan entre la interfase de activador diluyente y quedan quietos, pero inmediatamente pueden salir nadando fácilmente, porque el espermatozoide es muy sensible a esas condiciones ambientales que van a activar o no la actividad flagelar. Este video es muy bonito porque muestra espermatozoides de trucha arcoíris también en luz estroboscópica, como en inicio de la actividad flagelar ellos se mueven casi en línea recta, pero a medida que avanza el tiempo de actividad flagelar se empieza a producir un movimiento más circular que es producto de que se va reduciendo la producción de energía y el extremo del flagelo va quedando sin capacidad de agitarse. Por lo tanto, en la trayectoria se comienza a hacer más circular hasta que finalmente se detienen los espermatozoides y en este momento ya no son capaces de fecundar. Recuerden que los espermatozoides deben encontrar el micrópilo, que es el orificio que tiene el ovocito por donde debe ser fecundado, y ahí pueden ver el lenguado, cómo los espermatozoides están buscando el micrópilo para poder incorporarse hacia el espacio perivitelino y tomar contacto con la membrana plasmática del ovocito, y ustedes pueden ver cómo los espermatozoides nadan en círculo tratando de encontrar el micrópilo ahí, y por supuesto el primero que ingrese va a ser el que va a poder hacerlo, va a poder fecundar. Aquí se observa lateralmente y se puede ver cómo ingresan algunos espermatozoides en el micrópilo del lenguado, y ahora con fluorescencia se puede. En el trabajo de hoy ustedes trabajarán con dos tipos de frotis de espermatozoides para realizar un análisis en ellos. Y el primero son una tinción con rosa de Bengala al 3%, donde se puede ver fácilmente la morfología espermática sin mayores dificultades. Estas son microfotografías de una tesis del estudiante de medicina veterinaria, don Mauricio Villanueva, son de salmón cojo, y ustedes pueden ver cómo se puede ver fácilmente la cabeza del espermatozoide, la pieza media levemente marcada un poquito más grueso, el canal citoplasmático hacia el interior de la cabeza y un largo flagelo que me permite identificar cuando hay problemas de flagelo corto o flagelo muy largo, doble flagelo, etc. Estos son espermatozoides normales del salmón cojo y se puede ver claramente su morfología, la cabeza, pieza media, incluso un canal citoplasmático pequeño y el flagelo. Espermatozoide de flagelo curvo en salmón cojo. Espermatozoide multiflagelar de róbalo. Espermatozoide de flagelo corto en róbalo. Este frotis está teñido con eosina nigrosina al 3% y diluido 1:10 al momento de preparar el frotis. Y con este colorante los espermatozoides que tienen la membrana plasmática dañada se tiñen de color rojo, como se observa ahí en la figura, de manera que todos los espermatozoides que tienen la cabeza teñida de color rojo es porque están con la membrana plasmática. Este es otro frotis teñido con eosina nigrosina, y también se puede hacer exactamente el mismo trabajo que en el frotis anterior. Este es de otro macho, por lo tanto yo puedo cuantificar qué porcentaje de espermatozoides tienen la membrana íntegra sin teñirse y cuántos tienen la membrana destruida, los que están teñidos, y saco un porcentaje representativo de los espermatozoides.